Pablo y Bernabé y los hermanos se encuentran en la iglesia de Antioquía, pero vinieron unos enseñando algo incorrecto doctrinalmente. Ellos enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así es de que Pablo y Bernabé, como nos dice Hechos capítulo 15 y versículo 2, tuvieron una discusión con estos que enseñaban y tuvieron una contienda no pequeña. Hubo una gran contienda por la doctrina, por la enseñanza sana de la palabra de Dios. Así es que, como algunas de sus Biblias dicen en Hechos capítulo 15, nos dice acerca del concilio en Jerusalén. Sí, fue una junta, una asamblea, una reunión. ¿Para qué? Para conciliar, para acordar, para pacificar, pero también para que tenga una armonía, para armonizar lo que estamos enseñando con respecto a la doctrina de la salvación. Bueno, vimos en nuestra reflexión anterior el problema y sus causantes. Sí, el concilio en Jerusalén, parte 1, el problema y sus causantes. Ya vemos que el problema quería afectar la columna vertebral de la doctrina de la salvación, los causantes, judaizantes, y que quieren introducir encubiertamente cosas para volverlos a esclavizar. Bueno, vamos a observar hoy el concilio en Jerusalén, parte 2, y vamos a observar hoy un liderazgo plural, un liderazgo plural. Entonces, observemos versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen a Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos. ¿A dónde? A los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿A dónde fueron? A Jerusalén. ¿A quiénes fueron? A los apóstoles y a los ancianos. ¿Listo? Subieron con ellos también otros testigos. Allí fueron recibidos. En el versículo 4 observamos esto. Llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas estas cosas que Dios había hecho con ellos. Vamos a observar ahora allí a los que acusaban. Ya lo observamos en el versículo 5, están los causantes del problema, y en el versículo 7 observamos que después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Bueno, así es de que Pedro les está diciendo allí a los hermanos que están en esta asamblea, en esta junta, les dice: Dios determinó, Él escogió que también los gentiles oyesen al evangelio y creyesen. Lo mismo que los otros. Versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Es decir, les está diciendo, ellos oyen el evangelio, ellos creen al evangelio, y ahora Dios, el Dios eterno, entrega su Santo Espíritu lo mismo que a nosotros. Y en el versículo 9 va a poner su punto, y es: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y él dice: y ahora no hay ninguna diferencia. La purificación de sus corazones se produjo por la fe y no por el rito. Es decir, ellos estuvieron puros por el perdón de pecados al recibir a Cristo y al recibir al Espíritu Santo, que fue un mismo evento. Entonces ellos son salvos antes de cualquier otra cosa de la ley. Entonces fueron purificados sus corazones por la fe y no por el rito, ni siquiera por la ley. Versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces es la misma manera, de igual modo, por un modo. ¿Cuál? La gracia del Señor Jesús. Entonces ya vimos aquí a Pedro, vimos que el líder se levanta, vemos que él tiene argumentos tremendos
para hacer ver a la junta, a la asamblea. Pero observemos también a Pablo y a Bernabé. Dice que Pablo y Bernabé en el versículo 12 dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Aquí vemos una vez más la fórmula de Dios es que ellos están frente a los hermanos y dan su testimonio. Y dice cuán grandes cosas y cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entonces, una vez más, está el testimonio de Pedro, está el testimonio de Bernabé y de Pablo contando lo que habían vivido en su primer viaje misionero. Pero observemos a alguien más. Entonces, aquí está Pablo y Bernabé contando las señales. Y antes de esto, antes de observar al próximo líder de allí de la iglesia, ese liderazgo plural que nos muestra la iglesia en Jerusalén, está Pablo hablando de las grandes maravillas. Y observemos, ellos no vienen con quejas. Ellos no dicen, mire esos judíos que nos golpearon, o que de pronto también estos judíos que inquietaron a otros para que nos apedrearan. Mire cómo esos judíos allá en esa ciudad nos expulsaron. No, ellos no se dedican a la queja. Más bien se dedican a decir, Dios ha hecho grandes maravillas y señales. Ha hecho Dios y nos ha usado como instrumentos para llevar a cabo el evangelio y para traer salvación a muchos más. Entonces, hasta ahí ya vimos el testimonio de Pedro, el testimonio de Pablo, yendo a llevar el evangelio en su primer viaje misionero, y estamos por observar a Jacobo. Mire el versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado, este es el mismo Pedro, cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Hechos capítulo 10. Dice, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Y ahí va el líder, el presidente. Estas dos intervenciones de Pablo, de Bernabé y también la intervención de Pedro dejaban desmoronado el sistema judaizante, que ahora ponía los ojos en el líder y ahora ponía los ojos en Jacobo, y estaban esperando que Jacobo se levantara, que el líder de la iglesia en Jerusalén se levantara. Y aquí este apóstol, Jacobo, es el presidente de ese concilio. Y entonces, ¿este presidente quién era? Nos dice la historia que este hombre amaba y respetaba las señales de identificación del pueblo hebreo. Pero, ¿saben? Va a dirigirse a la escritura. Qué importante que el líder principal de la iglesia en Jerusalén estuviera centrado y estuviera también sensible a lo que la Biblia les iba a decir, a lo que la escritura iba a decir por sí misma. Y la palabra profética que tenía que estar centrada y de acuerdo con lo que Pedro estaba hablando y con el testimonio de los dos hermanos que habían hecho el primer viaje misionero, en este caso Pablo y Bernabé. Y va a decir, dice, como está escrito. Qué bálsamo que podamos nosotros como líderes y como ejercitando el liderazgo, podamos decir, escrito está. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. Estoy en Hechos 15:16. Ese tabernáculo que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Eso está en Amós capítulo 9 versículos 11 al 12. Entonces, qué refrigerio que el líder de la iglesia haya escuchado sí el testimonio de Pedro, sí el testimonio de Pablo y Bernabé, y al observar todo concuerda con la palabra. Versículo 15 dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas. ¡Qué bendición! Versículo 19. Por lo cual juzgo yo
que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Aquí está el líder de la iglesia diciendo, no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Bueno, liderazgo plural. Hemos ya nombrado 4 personajes en Hechos capítulo 5. Miremos otros más, a Judas y Silas. ¿Quiénes eran estos Judas y Silas? Varones principales enviados con las cartas que certificarían el veredicto. La solución del problema lo veremos en nuestra próxima reflexión. Pero Judas y Silas, qué precioso esto. Mira el versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Qué precioso este liderazgo, ¿no? Qué precioso este liderazgo plural, lleno de respaldo, lleno de crédito, lleno de verdad, lleno de confiabilidad. Estos eran hombres confiables. Ya no fueron esos algunos que dice el versículo 1. Algunos sin una autorización, sin ser delegados, sin ser autorizados por los hermanos. No, aquí ahora sí fueron unos que representaban la verdad. Los otros, los judaizantes, apenas representaban a algunos falsos hermanos. Pero estos son hermanos verdaderos, con nombre propio. Dice que ha hablado Pedro, ha hablado Bernabé, ha hablado Pablo, ha hablado Jacobo. Y vamos a mandar 2 testigos, Judas y Silas. Qué bendición esto, ¿verdad, mis hermanos? Miremos cómo eran ellos, versículo 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¡Wow! Aquí están los hermanos, confirmando, consolando a los hermanos con abundancia de palabras una vez que llegaron a Antioquía para reparar ese daño que habían dejado los judaizantes allí en este lugar. Qué precioso saber que es el Señor quien tiene las soluciones, pero de allí, de esta reflexión de hoy, pensemos en 3 cosas, queridos hermanos y amigos. Somos salvos igualito que los demás. Ninguno que entre al cielo puede decir, yo fui salvo porque hice esto o aquello. Somos salvos por fe mediante la gracia. O mejor dicho, somos salvos por gracia mediante la fe. Es decir, que usted y yo, una vez pongamos nuestra fe, nuestra confianza en la persona del Señor Jesucristo, recibimos el perdón de pecados y vida eterna, igualito que los demás. De allí aprendemos también que no hay ninguna otra forma de ser salvos. La segunda observación que tenemos es que la Escritura tiene la verdad, que la Escritura tiene la última palabra. Miremos que estaba el testimonio de Pedro, el testimonio de Bernabé, el testimonio de Pablo, pero cuando Jacobo pronuncia la Escritura en su contexto y dice, con esto concuerdan las palabras de los profetas, es cuando se da un veredicto final, porque la Biblia tiene la última palabra. Y en tercera observación, para aplicación en nuestras vidas también, es que es un liderazgo plural. Un liderazgo plural es el que trae solución a los problemas, pero también trae consuelo y confirmación a los hermanos. La pregunta es, ¿participa usted de una iglesia local? ¿Participa usted de una iglesia donde se ejerce un liderazgo plural o donde uno solo hace lo que quiere? Bueno, reflexiona en esto. ¿Participa usted de una iglesia que ejerce un liderazgo plural en pro de la gloria de Dios? ¿En pro de la sana doctrina, de la sana enseñanza? ¿Y en pro del cuidado de los hermanos? Si no es así, escriba en sus comentarios y si nos es posible, le recomendaremos una iglesia cerca a su casa de sana doctrina, de sana enseñanza. Queridos hermanos y amigos, muy buen día y bendiciones.